Hello guys, my name is Diana. I am 18 years old. I am from Acatlán, so I am student at the Normal University. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el presente simple. Personal pronoun. Los pronombres personales en inglés son 7, que son I, you, he, she, it, we, you, they, los cuales los vamos a clasificar en 3, que son singulares, plurales y terceras personas. Como podemos ver, cada color los va clasificando. A continuación vamos a tocar los verbos en infinitivo. ¿Qué son los verbos en infinitivo? Son todas esas acciones que nosotros realizamos día con día. Por ejemplo, to walk, caminar, to drive, manejar, to cook, cocinar, to eat, comer. O sea, que son los verbos en su forma base, no están conjugados en ningún tiempo. Simple present. Este lo vamos a usar para hablar de hábitos o rutinas. Por ejemplo, I wash the dishes. Yo lavo los trastes. Entonces, yo lavo es una rutina o es un hábito que nosotros tenemos. Estados permanentes. Ejemplo, I live in the Puebla. Yo vivo en Puebla. Como esta podemos mencionar muchísimas más. Y para ello vamos a hablar sobre 3 pequeñas reglas, las cuales se van a utilizar solamente en las terceras personas, que son he, she, it. Esta solamente se va a agregar es o es al verbo solamente en oraciones afirmativas. Si los verbos terminan en vocal más y, solamente se le va a agregar una s. Ejemplo, como lo vimos, boy buys. Segunda regla. Los verbos que terminan en che, sh, x, s o z se les va a agregar es. Ejemplo, finish, finish. Go, goes. Pays, paises. She goes to the park every day. He washed his car on Saturday. Él lava el carro los sábados. Y como podemos ver, solamente se están utilizando en terceras personas, que son ella y él. Y por último, la tercera regla, que son los verbos que terminan en consonante más y. En este se va a sustituir la y por es. Ejemplo, fly, flies. Cry, cries. She cries at the end of the movie. Ella llora por el final de la película. Y por último vamos a ver la estructura para formular oraciones, ya sean afirmativas, negativas o interrogativas. Bueno, en el primero vamos a tener al sujeto, que va a depender de los pronombres que vayamos a utilizar o de la persona que se vaya a hablar. Enseguida va a ir el verbo. Como habíamos dicho, en las terceras personas solamente se va a conjugar el verbo dependiendo cómo sea su terminación, solamente en terceras personas. Y por último va a ser el complemento. Y bueno, podemos decir que en las oraciones negativas va a llevar una estructura diferente a la afirmativa. Aquí se le va a agregar un auxiliar que es do y das. Y el orden en el que se va a realizar esta oración negativa va a ser primero el sujeto, posteriormente el auxiliar do not y does not. Haciendo pausa en esto, vamos a ser específicas. El do va a pertenecer a primeras personas y personas del singular. Y el das solamente va a pertenecer a las terceras personas, que son he, she, it. Y posteriormente a esto, normalmente vamos a ver las oraciones negativas en forma de contracción,
que va a sonar como doesn't y don't. Entonces, posteriormente de haber agregado el auxiliar respecto al sujeto, se va a agregar el verbo, no va a tener ninguna modificación, va a estar en su forma base y por último se va a agregar el complemento. Y para las oraciones interrogativas o para realizar preguntas, su estructura consta de, primero se va a colocar el auxiliar do o does, que pues ya hicimos referencia a cada pronombre a quien pertenece. Y posteriormente se va a agregar el sujeto, después el verbo y por último el complemento. También puedo decir que en estas interrogativas se pueden agregar las where questions. Las where questions son esas pequeñas palabras que le dan un sentido más específico a la pregunta. Entonces, pues a continuación vamos a ver unos pequeños ejemplos que se realizaron en las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Bueno, como primero tenemos a las oraciones afirmativas. La primera pertenece a una primera persona. You run in the park. Yo corro en el parque. No tuvo ninguna modificación en el verbo. La segunda oración pertenece a un pronombre de las terceras personas, que sería he, él. He lives in Seattle. Él vive en Seattle. Vimos que pues cumple con la regla porque se le agregó la S. Tercera oración. My mom drives her car every day. Mi mamá maneja el carro diariamente. Entonces, mi mamá se hace referencia al pronombre de ella. Entonces, es una tercera persona y se le tiene que agregar la S al verbo, que sería drives. Las oraciones negativas. Bueno, como anteriormente ya lo habíamos dicho, la vamos a utilizar como una contracción de do not y does not. Entonces, quedaría como we don't know what happened. Nosotros no sabemos qué pasó. Entonces, pues como es una persona del singular, le va a pertenecer don't. Posteriormente a la segunda tenemos a una tercera persona. Entonces va a cambiar el auxiliar, que quedaría she doesn't speak Chinese. Ella no habla chino. Y por último tenemos a las preguntas interrogativas. La primera se trata de una primera persona y va a pertenecer con do. Entonces sería do you like travel? ¿Te gusta viajar? La segunda pertenece a un pronombre o a una tercera persona que es Sandra. Entonces se va a utilizar does. Does Sandra eat spaghetti? ¿A Sandra le gusta comer espagueti? Y por último tenemos a una pregunta con where question. En este caso solamente la where question va a ir primero que el auxiliar. Entonces quedaría where do you live? ¿Dónde vives? Espero y pues hayan podido entender este pequeño lapso en el que pude explicar lo que sé y lo que aprendí durante este periodo de clases y espero y tenga unos buenos resultados en lo que vayan a aplicar. Thank you very much.